10:14 horas, 31 de marzo, UNSC, 2536, Colina de Almus. Entonces, ¿cuándo enviará el UNSC a sus amigos? Itami le preguntó a Yanagida. No sé, pero escuché que iban a llegar pronto. El primer teniente sacó un cigarrillo y lo encendió. Las cosas en casa están en llamas después de que perdimos varios hombres y helicópteros en Itálica. Nunca sufrimos ninguna pérdida después de tomar la colina y defenderla, pero ahora que hemos perdido varios en Itálica, el público está exigiendo respuestas. La batalla contra la Manticora fue la primera víctima de combate de JSDF desde la Segunda Guerra Mundial. La cuarta unidad de combate perdió varios helicópteros y la mayoría de su tripulación junto con el coronel Kengun en la lucha contra la Manticora, que fue más poderoso que el dragón de fuego que encontró el escuadrón de Itami. Días antes, más sala la herida en esa batalla fueron las fuerzas JSDF incapaces de vengar su pérdida, ya que el UNSC mató con éxito a la bestia e indirectamente tuvo la ciudad de Itálica bajo su influencia. Por supuesto, estaba el asunto de que la princesa imperial viniera a Japón por un acuerdo de paz, pero Yanagida sospechaba que el UNSC podría haberle aconsejado que lo hiciera mientras presenciaba su poder desatado en el ejército de bandidos. Solo lo hizo porque le dijeron que el JSDF tenía un poder similar. Hablando de eso, había un elefante que tenía que ser abordado ahora. La aparición de la facción del UNSC, el Comando Espacial de las Naciones Unidas. Una facción multinacional que afirmaba provenir de una realidad futura alternativa. Normalmente, el teniente no lo creería, pero después de entrar en un mundo de fantasía y ver las filmaciones de la cámara del tercer equipo de Recon, la aceptación de locuras estaba más abierta que nunca. Por otra parte, tener un elemento de ciencia ficción entrando en un elemento de fantasía fue realmente extraño. La aparición de la Organización Espacial en la región especial fue impactante, una facción de alta tecnología de un futuro lejano alternativo fue algo que nadie anticipó y elementos desconocidos que podrían alterar el plan de Japón para la región especial. Sin embargo, el UNSC podría ser una bendición disfrazada, su tecnología avanzada, algo que Japón podría usar para obtener una ventaja sobre otros países que tienen el monopolio del único puerto transdimensional y la tecnología espacial avanzada. Hola Yanagida, ¿lo ves? Itami interrumpió sus pensamientos y señaló hacia algo en la distancia en el cielo azul. Yanagida levantó la vista para ver lo que señalaba Itami, pero inicialmente no tuvo suerte al ver lo que estaba viendo. Él entrecerró los ojos para mirar mejor antes de atrapar un objeto oscuro muy lejos en el cielo. Y estaba llegando tan rápido que tuvo problemas para seguir su trayectoria a medida que se acercaba a su vista, además de hacerse más grande por segundos. Tanto su boca como la de Itami cayeron lentamente al suelo cuando el objeto se hizo más claro y la forma se transformó en algo hecho por el hombre. Sus ojos no podían creerlo, ya que el objeto pronto se detuvo ante ellos, toda su masa retomó su visión. No pudieron comprender algo grande que estaban viendo que podía moverse tan ágil como un avión a reacción, pero que parecía una especie de ladrillo volador. Ante ellos se encontraba una nave espacial honesta para la vida real. No como esos nave con forma de cohete que ves o como un platillo ovni, sino uno que parecía que alguien consiguió una nave militar y LT transformó en una nave práctica y digna del espacio. El tamaño de la nave era fácilmente mucho más grande que la base de Almus y varias veces más largo que el de los portaaviones estadounidenses. Ambos individuos pudieron ver las palabras en inglés escritas en el casco inclinado de los barcos, Spirit of Fire, y un dibujo blanco de un águila haciendo guardia sobre algún planeta como un guardián. La apariencia de la nave los atrajo, el arco en forma de U de su estructura superior, los cascos inclinados de su cuerpo y la sensación industrial general hicieron que los dos admiraran su belleza. Una nave construida por manos humanas para navegar por las vastas profundidades del espacio sin fin, la frontera final. Sin darse cuenta de su atención, todo el personal de la base estaba afuera mirando la nave con asombro y miedo, algunos sacaron sus teléfonos o su cámara para tomar fotos o grabar la enorme nave que se precipitó como un avión y ahora estaba flotando cerca de ellos como un gigante dormido y pesado. Para los nativos de Falmar, estaban congelados por la entrada de la nave. Muchos de los civiles estaban de rodillas, orando por ayuda o inclinándose ante lo que les parecía un enorme monstruo de hierro enviado por los dioses para castigar las tierras debajo de ellos. Pina y Boce casi se desmayan al ver la enorme fortaleza voladora de hierro que voló como un dragón, mientras que otros como Leia y Lituca se desmayaron incapaces de comprender lo que estaban viendo.
Rory, acaba de tener una cara pasiva con una mirada de curiosidad y contemplación. Amigo, la nave voló como un avión a reacción, dijo Itami, con la mandíbula todavía en el suelo. Mira el tamaño de esa cosa. Esto iba a ser un problema para el gobierno japonés. De repente, una voz femenina habló a través de todos los comialtavoces. Este es la UNSC Spirit of Fire, el equipo representativo está en ruta. Un pequeño grupo de Pelicans y naves de Albatros salieron volando de la bahía de suspensión, uno por uno, hacia la base de JSDF. Los japoneses de abajo fijaron sus ojos en las naves de desembarco entrantes, rápidamente tomaron fotos y grabaron vídeos del espacio que transporta VTOL. Para ellos era como una especie de sueño surrealista que se hacía realidad, ver una nave espacial real como la de la ciencia ficción apareciendo ante sus ojos. Todas las naves de la UNSC aterrizaron con gracia en la zona designada dentro del aeródromo de la base. Aparecen los trenes de aterrizaje y los propulsores se apagan cuando los pasajeros y el contenido de los aviones desembarcan. De los dos Albatros se desplegó un masivo Mastodonte M650 y un par de cíclopes del transporte pesado. Todos los ojos se enfocaron en los dos mechs modificados, con muchos de los fanáticos del anime y los programas de mecha, se sorprendieron y alegraron por la aparición de mechs armados que funcionan realmente, como si pudieran arrojar un tanque boca abajo con su brazo. Del puñado de Pelicans se dejaron caer los Warthogs que llevaban con su cola y los marines adentro, saliendo de la nave como si fueran una especie de grupo de operaciones especiales. La creciente multitud miraba con curiosidad a los marines, pero su atención se dirigió a un gigante de una figura que salía de una de las naves espaciales. La figura con armadura verde se alzaba sobre cualquiera de los marines presentes a su alrededor, el más alto apenas alcanzaba los hombros del hombre con armadura. En comparación con la compañía que lo rodeaba, estaba completamente encerrado en una pesada armadura verde que parecía lo suficientemente gruesa como para soportar balas y llevaba un casco con una visera dorada. Muchos pensaron que estaban mirando algún tipo de robot de combate, pero vieron que su movimiento era muy fluido, demasiado fluido para ser mecánico pero algo poco natural para alguien grande. En el lado derecho de su blindaje en el pecho, vieron los números 042 escritos en el pectoral izquierdo. Wow, eso debe ser algún tipo de armadura de poder. Uno de los del personal JSDF murmuró. ¿Como soldados de naves espaciales? Preguntó un cabo. No, pero más elegante y menos voluminoso. Parece que esta sesión de dieta va a ser interesante. Un oficial observó mientras el UNSC abordaba sus vehículos. Acercándose a la puerta. El conductor de Mastodon anunció. El pesado que transportaba al representante interino del UNSC, las escoltas marinas y los dos cíclopes que cabalgaban sobre el terreno rodado hacia la estructura que albergaba la puerta, dejando atrás las pistas con sus grandes ruedas. Detrás y delante del había Warthogs y escoltas de UNBs que protegían el vehículo de cualquier amenaza que pudieran enfrentar al cruzar el otro lado. Junto con el convoy de la UNSC, los otros vehículos que transportaban a los fantasianes nativos se acercaban detrás de ellos. Las puertas de la estructura en forma de cúpula de hormigón que alberga la puerta se abrieron para mostrar una puerta de entrada de arquitectura griega clásica lo suficientemente grande como para adaptarse a la APC UNSC. Se abrió la puerta que conducía a un vacío negro como el espacio. Luego, los guardias le dieron una señal clara al UNB principal, que luego se dirigió a la puerta y condujo al convoy detrás del portal dimensional. El convoy entró en la puerta y cruzó la nada dentro de la puerta. ¿En qué diablos estoy? El conductor del Mastodon susurró, mirando hacia el vacío que estaba cruzando. A Serena y Anders les va a encantar esto. El teniente comandante Ullo Biding murmuró, mirando a través de los puertos. A pesar de saber de la existencia de la puerta cuando el capitán le informó que era el representante interino del UNSC para la Spirit of Fire ante la aparente tierra alternativa y los fantasianos, todavía no podía creer que algún portal interdimensional conectara una tierra de principios del siglo XXI. A este mundo, un mundo de fantasía sacado directamente de las películas. El convoy se fue por lo que pareció una eternidad antes de que una luz brillante los saludara. Uno que creció a medida que la línea de vehículos se acercaba cada vez más a la luz rodeada de oscuridad como un faro de esperanza. La columna se derramó por la puerta del otro lado hasta donde estaban parados en el centro del distrito 21 de Ginza de la ciudad de Tokio en Japón. Los marines en el Warthog miraron asombrados a su alrededor, viendo que estaban literalmente parados en la Tierra, el mundo natal de la humanidad y la capital de la UEG de donde venían.
La vista de estar en lo que se suponía que era una de las grandes megaciudades de la Tierra del siglo XXVI, donde los rascacielos masivos y las autopistas dominaban el paisaje urbano. Pero el Tokio en el que se encontraban ahora carecía de todas estas características, con un camino de concreto y edificios directamente de una colonia exterior primitiva que carecía de materiales avanzados. Sin embargo, esto era algo de esperar, ya que se encontraban en una tierra alternativa hace casi 500 años, sin materiales avanzados y tecnología que fueran familiares y comunes para el UNSC, pero varios de ellos tuvieron que admitir que la vista de una ciudad de la Tierra, a pesar de su aspecto rústico y primitivo, era una vista acogedora para los cansados marines. Sin embargo, ahora no era el momento de hacer turismo mientras se enfrentaban cara a cara hacia la sesión que iban a hacer con la prensa, una reunión importante que cambiará el curso de la historia humana de esta tierra. El convoy avanzó hacia su destino, el edificio nacional japonesa. El reportero de CNN, Jake Madison, miró su reloj para ver que el reloj se acercaba a la hora en que comenzaría la sesión. Él y otros innumerables reporteros como él de varias estaciones de noticias fueron enviados al interior y al exterior del edificio nacional japonesa para un evento monumental que estaba por venir. Los visitantes del otro lado de la puerta venían aquí para escuchar sobre una batalla que resultó en cientos de pérdidas civiles bajo la vigilancia de la JSDF, junto con los rumoreados extraterrestres. Escuchó y vio por los rumores y las filtraciones de internet de otra facción en la región especial, una que no era del nativo de la Tierra de fantasía, sino que se originó en el espacio. Jake logró obtener información de que los recién llegados tenían acceso a tecnología avanzada y fue responsable de salvar la vida de un equipo de reconocimiento días antes. Se dijo que la gente de ciencia ficción aparentemente era humana y afirmaba ser de un futuro lejano alternativo. Meses atrás, si esa información llegaba a sus oídos, se habría reído de ella y la dejaría en el olvido como lo absurdo que escuchó. Pero después de la batalla de Ginza y la aparición de la puerta, eso no parecía estar muy lejos. ¡Hey! El convoy viene aquí en un minuto. Alguien gritó, haciendo que todos los reporteros y camarógrafos miraran hacia dónde iba a llegar el convoy. Muy pronto, el convoy comenzó a aparecer ante ellos, pasando de un punto negro en el horizonte a una forma concreta a medida que se acercaban. Jake levantó una ceja cuando notó que, además de los Humvees y un SUV negro, había varios vehículos militares desconocidos en el convoy. Los que nunca vio en sus días de informes cuando cubría el ejército o cosas que vio en línea. Había varios jeeps de algún tipo navegando en el convoy. Estaban expuestos al mundo para ver cómo él veía soldados fuertemente blindados con armadura futurista conduciéndolo y manejando la minigun en la parte trasera. Pero el vehículo masivo en el centro del convoy llamó su atención, ya que era más grande que un tanque con ruedas de servicio pesado casi del tamaño de un hombre conectado a él. Parecía que un camión monstruo se combinara con una PC para producir este enorme vehículo blindado verde que parecía que podría aplastar un tanque simplemente rodando sobre él. Miró hacia atrás para ver una pistola Gatling encontrada en el jeep montado en una especie de torreta centinela, y para su sorpresa y asombro, había dos grandes robots sentados a un lado con un cañón montado en su brazo derecho. Cada cámara estaba tomando fotos o grabando en vivo del convoy que se acercaba al edificio. El mundo estaba viendo el evento en vivo que ocurría en cualquier dispositivo o lugar que estuvieran mirando. Cuando el convoy se detuvo en el edificio, todos se quedaron sin aliento cuando el APC masivo de Lunsk se detuvo, permitiendo que los Cyclops Mechs que lo montaban desembarcaran. Los Mechs aterrizan en el piso de concreto con un ruido sordo, elevándose lentamente para mostrar su gloria mecánica al mundo. Las personas en la escena se quedaron boquiabiertas en una batalla real de combate de pie frente a ellos cuando el Cíclope se puso en posición defensiva. La pantalla electrónica en todo el mundo se centró actualmente en el Cyclops Mech, ya que pasó a una posición defensiva, colocándose entre la multitud y el convoy. Los ojos de todos estaban pegados a la maravilla mecánica que tenían ante ellos, su sueño más salvaje de que un robot mecánico se hiciera realidad en su vida. Mientras tanto, en todas las redes sociales y sitios web de foros, la gente se estaba volviendo loca por el Mech de Cyclops. Discutiendo la ingeniería detrás del Mech, cuánta potencia de fuego se podría poner en él, y un argumento cruel sobre si los Mechs eran prácticos en el combate moderno. La puerta trasera de la PC Mastodon se abrió al mundo cuando el representante del UNSC y el equipo de seguridad salieron del vehículo, atrayendo rápidamente la atención de la cámara hacia ellos, más específicamente la apariencia del supersoldado espartano.
Los periodistas conversaban consigo mismos y con la cámara, enfocándose en el gigante de la figura blindada verde. Muchas personas de todo el mundo en la escena misma o en otro lugar hablaron con asombro y curiosidad del Spartan, discutiendo la naturaleza de la figura, si se trataba de algún tipo de robot militar o una armadura de poder altamente avanzada, junto con discusiones sobre el potencial técnico aspecto del Spartan, por supuesto. Tan pronto como los nativos de Falmar y pocos miembros del personal de JSDF salieron de su limusina, la prensa también se centró en ellos después de que la fiesta del UNSC desapareció de su visión de cámara. La emoción de ver soldados futuristas que ahora pasan a personas reales de fantasía que vienen al mundo moderno, con reacciones similares al ver a un elfo real y lo que podría ser lo sobrenatural que cobra vida. 2 horas, 31 de marzo, Unsk, 2536, Edificio Nacional, Japón. Había una gran tensión que llenaba el aire de la cámara principal cuando los nativos de UNSC, JSDF y Falmar se sentaron en sus respectivas sillas para la próxima audiencia y reunión. Los marines armados que escoltaban a Biding quedaron fuera de la cámara, protegiéndola de posibles intrusos o asaltantes. Mientras el Spartan 042 estaba en la cámara con el representante del UNSC haciendo guardia detrás de él mientras todos los demás miraban su enorme cuerpo verde y blindado con asombro y temor. Detrás de ellos había filas y filas de asientos ocupados por periodistas, reporteros, camarógrafos, políticos y oficiales militares de diferentes orígenes internacionales. De hecho, los japoneses dentro de la sala fueron superados en número por los extranjeros. También asistieron varios funcionarios de la ONU enviados por la ONU para observar el evento y la gente del UNSC, alegando que el asunto era demasiado importante para que lo manejara una sola nación, por lo que justificaba su presencia. Al gobierno japonés no le gustó que tuvieran que invitar a la OTAN, la ONU y otros funcionarios extranjeros de organizaciones internacionales al evento de algo que fue reclamado por Japón. Aunque la gravedad de lo que sucedió al otro lado de la puerta y la presencia de humanos alternativos del futuro se salieron de su control. Una vez que estallaron las filtraciones y las noticias, Estados Unidos y la multitud de otros países obligaron más o menos a Japón a abrir la puerta a la comunidad internacional, ya que la presencia del UNSC lo convirtió en un asunto global increíble que podría cambiar el curso de la humanidad. Parados en las cubiertas frente a la cámara masiva se sentaron 3 oficiales. Uno era el miembro Mizuki Kohara. El otro un funcionario de la ONU llamado Farouk Gonul. Y finalmente el embajador de Estados Unidos en Japón llamado Paul Olsen. Silencio, por favor. Farouk Gonul preguntó mientras el murmullo en la cámara se apagaba. Hoy fue originalmente una sesión del gobierno japonés sobre la revisión de la acción que tuvo lugar donde murieron más de 100 refugiados bajo la escolta de JSDF. Gonul anunció. Pero después de ciertos eventos en el otro lado de la puerta, el asunto de la puerta requirió una intervención más directa de la comunidad internacional. El funcionario turco de la ONU hizo un sutil golpe al intento del gobierno japonés de atesorar la puerta. Para aquellos que aún no se han mantenido al tanto de los acontecimientos recientes. El 28 de marzo, durante la batalla entre el tercer equipo de reconocimiento y la bestia tipo de Gatland llamada Dragón de Fuego. Intervino un avión no identificado que no pertenecía al JSDF ni a ningún otro militar en la Tierra y eliminó a la bestia, evitando que causara más daño. Y más tarde, en la ciudad de Itádlica, un grupo desconocido de soldados y tanques con tecnología extranjera fue encontrado defendiendo la ciudad. Gonul terminó. La facción se llamó a sí misma el UNSC, no el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, sino el Comando Espacial de las Naciones Unidas. El funcionario de la ONU terminó con una pausa dramática cuando la gente en la sala comenzó a murmurar en silencio ante esa revelación. ¿El representante del UNSC se presentará ante nosotros? Gonul preguntó mirando el escritorio que estaba usando el UNSC. Un hombre, que parecía ser de origen del sudeste asiático, se levantó de la mesa y saludó en señal de respeto. Teniente Comandante Ullo Biding de la Armada de la UNSC, oficial naval a bordo del Spirit of Fire de la UNSC. Comandante Biding, ¿podría decir con sus palabras de dónde viene y el propósito de su nave en el otro mundo? Gonul preguntó. Gracias, señor Gonul, es un honor hablar con el miembro de la organización predecesora de la UEG y el UNSC. Biding agradecido. ¿UEG? Preguntó el embajador Olsen. El gobierno unificado de la Tierra. El oficial del UNSC respondió.
Con esas tres palabras, las redes sociales explotaron cuando los teóricos de la conspiración comenzaron a gritar sobre un nuevo orden mundial dirigido por los Illuminati o grupos relacionados. La ONU finalmente reveló sus verdaderos colores y envió a sus soldados para forzar al mundo bajo su control, y otras teorías sin sentido. ¿Gobierno unificado de la Tierra? Olsen repitió sorprendido. Sí, en cuanto a las preguntas que me hizo el señor Gonul. ¿De dónde venimos? Es el siglo XXVI, el año actual para nosotros es 2536. Biding respondió. La audiencia comenzó a volverse más ruidosa ante las noticias de que las personas del UNSC tenían más de 500 años en el futuro. Los que estaban dentro de la sala y las personas que la miraban desde su pantalla estaban interesados en cómo eran las cosas en el futuro alternativo del mundo del siglo XXVI de donde vino el UNSC. ¿Tenían autos voladores? ¿Armas láser y colonias espaciales? Pero, por supuesto, antes de continuar, me gustaría presentar a alguien que pueda ayudar a proporcionar información adicional y responder preguntas sobre una historia resumida de dónde venimos, con detalles e información adicionales en datos posteriores. Serina, el espectáculo comenzó. Biding dijo. Mientras Douglas le entregaba un chip de IA que contenía una porción de Serina. El comandante naval mostró el chip al mundo cuando un holograma de la IA de Lunsk apareció de repente para que todos lo vieran. Muchos se quedaron boquiabiertos y sobresaltados ante la aparición de una joven mujer caucásica holográfica de cabello oscuro vestida con una camisa de manga larga blanca de aspecto futurista y jeans oscuros y sedosos. Su rostro formó una sonrisa mientras miraba brevemente a su alrededor antes de mirar a Biding. Bueno, ciertamente no fue un viaje de primera clase. La mujer holográfica comentó secamente con acento británico antes de enfrentarse a los tres individuos sentados en las mesas altas de la cámara. UNSC ISN a 1292, 4 a su servicio. Ella se presentó. Pero pueden llamarme Serina. La sala miró en silencio a Serina. Justo enfrente de sus ojos y en las pantallas de todo el mundo había una inteligencia artificial real. Una inteligencia robótica consciente de sí misma, algo que muchos en el mundo moderno estaban tratando de crear. La apariencia humana de Serina puso nervioso a la apariencia humana que la IA estaba eligiendo. Cuando te refieres a la IA, el señor Olsen fue cortado por la IA en cuestión. Sí, soy una inteligencia artificial, una IA inteligente de segunda generación específicamente. Nos gustaría saber más, pero eso vendrá en el futuro. Continuaremos con la investigación. Gonul decidió continuar y no descarrilar el evento. Así, presentándonos y la historia de la UEG Lunsk. Serina tarareó para sí misma. Su comportamiento humano hace que la multitud se sienta más a gusto con su presencia. En el año 2075, la UEG fue comisionada por las Naciones Unidas como una asamblea de líderes políticos y mentes brillantes encargadas de evitar la crisis del próximo siglo, resolviendo los problemas de unificación gubernamental de colonizar territorios no terrestres. Dijo Serina. ¿Puedo preguntar por qué se hizo esto? Kohara preguntó, sus ojos mirando con contemplación. La colonización del espacio requería una cooperación internacional de escala masiva, ya que incluso las potencias mundiales de la época como China, la Federación Europea y los Estados Unidos no podían soportar el peso financiero de la colonización espacial por sí sola. Serina elaboró ese detalle. Y también se hizo en parte debido al creciente movimiento popular en todo el mundo que pedía la unificación de la humanidad y el abandono del concepto de nación-estado y nacionalidad, diciendo que son responsables de la creación de un sufrimiento humano incalculable y solo se benefician los pocos estados-nación que explotan a otros o se pelean entre ellos por orgullo sin sentido. Terminó la oración, permitiendo que sus palabras se asentaran. Pronto se produjeron pequeñas conversaciones y susurros, mientras las principales figuras y organizaciones políticas y sociales discutían la idea de que tal movimiento internacional surgiría en el futuro, y el futuro del Estado-nación si podría sobrevivir en la próxima era futura de colonización y viajes espaciales. Los políticos de los principales países que observaban esto estaban cada vez más preocupados, especialmente los de la extrema derecha. Finalmente, alrededor de 2080, esta asamblea ayudó a organizar a varias naciones para realizar esfuerzos conjuntos en la colonización espacial. Esto resultó en la primera ola de colonización interplanetaria a fines del siglo XXI con Luna, Marte, las lunas jovianas y otros sitios en el sistema solar colonizados.
Marte en particular fue terraformado con éxito por la tecnología de terraformación recientemente desarrollada que transformó a Marte de un planeta rojo muerto a un mundo verde y vivo. Serena anunció mientras reproducía una imagen de video para que todos la vieran en la habitación y en la pantalla, donde todos miraban con asombro silencioso mientras veían un lapso de tiempo de Marte que se convertía lentamente en un mundo exuberante como el de la Tierra, lo que permite a la humanidad vivir en ella. Otro planeta. Sin embargo, a pesar del trabajo unido realizado en la colonización de estos planetas y espacios por la Tierra. Biden luego dijo su pieza. Cuando la ONU facilitó la colonización a través del sistema solar y las colonias recién formadas comenzaron a desarrollarse, a mediados del siglo XX se produjo un renacimiento de los viejos movimientos ideológicos. Los Kosloviks, una organización neocomunista dedicada a recibir los días gloriosos del comunismo y la eliminación de influencia capitalista en todo el sistema solar. Se mostró una imagen de un mitin de Koslovik, donde miles de personas animaban al orador. Y el Frieden, un movimiento violento basado en una ideología fascista que surgió en la ciudad europea de Catreus, oponiéndose a los Kosloviks y a la opresión percibida de la ONU. Declararon que la paz solo se podía lograr una vez que la presencia de sus opresores fuera destruida por todas partes. El sistema estelar, incluso en el propio mundo. Con el tiempo, las tensiones entre la ONU, Kosloviks y Frieden se intensificarían en las guerras interplanetarias. Una guerra que cambió para siempre el curso de la historia humana. Serena dijo mientras mostraba la imagen de la ONU, Kosloviks y las fuerzas de Frieden chocando entre sí, ya sea en el suelo o en el espacio en todo el sistema solar. Soldados de la ONU participando en intensos tiroteos con las fuerzas de Koslovik en las ruinas de Moscú. Kosloviks ataca a los bombarderos que dejan caer sus cargas en un puerto espacial de una colonia joviana. Reduciendo el puerto espacial y todo al olvido. Frieden Star Cruiser destrozando un transporte estelar de la ONU con una lluvia de misiles. Y finalmente, una detonación nuclear que florece desde la superficie del centro de Estados Unidos. También, la acumulación y la guerra misma permitieron a la ONU usar sus poderes crecientes para poner al gobierno nacional bajo su poder, y luego formar el Comando Espacial de las Naciones Unidas, que combinó a todos los militares nacionales en una sola fuerza unificada y organizada. Después de la campaña de Jovian Moon, Rainforest Wars y la campaña de Marte que resultó en la victoria del UNSC, el Tratado de Calisto se firmó en 2178, poniendo fin a la guerra y la disolución de los Kosloviks y Friedens. Las guerras interplanetarias fueron la guerra más devastadora que la humanidad libró en ese momento con casi 1.000 millones de pérdidas de vidas y más de $1 billón en daños a la propiedad y dificultades económicas. Serena enumeró las pérdidas y daños que las guerras interplanetarias trajeron a la humanidad en su línea de tiempo. La escala masiva y la destrucción de la guerra causaron que todos los gobiernos nacionales casi colapsaran o quedaran impotentes cuando la población vio a la UE como la única entidad con autoridad legítima y poder político para liderar a la humanidad. Por lo tanto, el gobierno de la Tierra unificada se convirtió en una autoridad total. Entidad gobernante, la raza humana una vez fracturada unificada bajo una sola bandera. Serena mostró una imagen y vídeos del primer presidente de la UE de pie detrás de un podio mientras se dirigía a las masas de millones de vítores sobre la paz y la prosperidad que la humanidad experimentaría bajo una sola regla. El público que lo vio estaba fascinado con la idea de que el mundo se rige por una regla de un futuro sucesor de las Naciones Unidas, considerado por muchos como una broma, y la idea de que lograron asegurar el poder y hacer que las naciones se sometan a su control. Fue casi insondable. Fue la guerra más devastadora. Supongo que hubo una guerra mucho más grande similar a cómo fue la Segunda Guerra Mundial a la Primera Guerra Mundial. Olsen preguntó, teniendo una sensación incómoda entrando en su corazón. Llegaremos allí eventualmente, embajador. Biden dijo con un tono sombrío. Continuando, las décadas posteriores al final de la guerra fueron tumultuosas, ya que el UEG se enfrentó a la sobrepoblación, el hambre y la economía en recesión de la guerra. Se necesitaba una solución para resolver todos sus problemas y ayudar a expandir sus fronteras. Dijo Serena cuando pronto formó una sonrisa. La solución vino del trabajo de dos científicos cuya mente y descubrimiento superaron a Albert Einstein. Tobias Shaw y Ayace Fujikawa en el año 2291 desarrollaron lo que se consideraba imposible, un sistema de viaje transluminar funcional llamado motor de Slee espacial.
La imagen holográfica muestra a Shao y Fujikawa de pie juntos, sosteniendo su premio Nobel, siendo aplaudidos por su sorprendente descubrimiento y solución a los problemas actuales de la humanidad. Este sistema de transmisión FTL permitió viajar a una distancia interestelar viajando a través de una dimensión alternativa llamada salto de Sli espacial. Con este nuevo invento, el UEG lanzó la primera ola de naves coloniales equipadas con unidades salto de Sli espacial para viajar más allá del sistema solar para reclamar nuevos sistemas y mundos para humanidad. Esta era de colonización se conocía como la Domus Diaspora o la era colonial. Serena presentó un video del mundo de colonias de Arcadia colonizado por 3 naves coloniales de clase Fénix. El video mostró un clip de un lapso de tiempo del desarrollo de la colonia desde un pequeño pueblo de edificios prefabricados hasta una bulliciosa ciudad llena de rascacielos y estructuras masivas que avergonzaron incluso a las ciudades más grandes de la Tierra del siglo XXI. El público quedó asombrado por el desarrollo de Arcadia, con los ojos fijos en el futurista paisaje urbano de Arcadia por lo majestuoso que parecía y el hecho de que esto era una realidad, aunque ocurriera en otro universo. Los nativos de Falmar se quedaron boquiabiertos al ver lo que podría describirse como este pequeño asentamiento transformado en una gran ciudad apta para que los dioses moren y gobiernen. En los albores del siglo XXVI, se formaron las colonias internas cercanas a la Tierra y el núcleo del espacio humano, y las colonias externas más alejadas de los mundos centrales. La paz y la prosperidad que experimentó la UEG, sin embargo, condujeron a nuevos problemas a medida que pasaron los siglos. Serena monologaba mientras pasaba al siguiente capítulo sangriento que era la insurrección. Las vastas distancias entre las colonias y la naturaleza lenta del salto de Sli espacial conducen sobre vastas distancias del espacio, extendieron el control de la UEG, resultando en corrupción en el manejo de los asuntos coloniales de las colonias exteriores, y combinados con generaciones posteriores que no tienen lealtades particulares, debido a la codicia y la colonización ilegal, conducen al resentimiento entre las colonias externas, lo que resultó en llamados a la independencia de la UEG por parte de la población de varias colonias externas. Esto generó preocupación entre los niveles más altos de la UEG y el UNSC, ya que las colonias externas suministraron varios recursos vitales a las colonias internas y a todo el espacio humano, por lo que perderlos no era una opción. Sin embargo, muchos en la Tierra y en las colonias internas estaban dispuestos a negociar con el movimiento un compromiso o permitir la independencia, manteniendo la estabilidad de la paz. Como se mencionó anteriormente, las grandes distancias y la lenta velocidad de viaje retrasaron los diálogos entre dos lados, ya que podría llevar meses enviar mensajes entre colonias. Este lento progreso combinado con un incidente nuclear por un comandante deshonesto y un secuestro de una nave del UNSC, Biding sabía que explicar la insurrección iba a ser controvertido, ya que habría personas que pensaran que el UNSC era responsable de ello, incluso con las atrocidades que el INI había cometido contra la población civil. Tuvo la sensación de que muchos iban a examinar el Consejo de Seguridad de la ONU en ese periodo para tener una mejor idea de cómo lidiar con la facción espacial. Luego vio que Serena lo estaba mirando y se dio cuenta de que era su turno de explicar la pieza final, esa cosa de la que no quería hablar, pero sintió que era necesario ayudar a prepararlos. La guerra en curso con el Covenant. Supongo que este es el último. Gonul declaró su observación. Sí, y una razón parcial de por qué estamos aquí hoy. Antes de continuar, recomiendo que aquellos que son sensibles a considerar no vean esto como lo que les voy a mostrar es muy inquietante. Biding advirtió. Luego proyectó una imagen del planeta Harvest antes de su destino condenado. Esto es Harvest, una colonia agrícola pacífica de 3 millones de almas y la colonia más lejana del mundo en el espacio humano. Pero el 3 de febrero de 2525, todo contacto con Harvest se perdió y el mundo se oscureció. Se envió una nave de reconocimiento el 12 de abril a verificar la situación de la colonia, esa nave también desapareció. El comando de la flota envió al cuarto grupo de batalla, comprometiendo a un destructor y 2 fragatas para investigar esta grave situación. Cuando entraron en el sistema Harvest, fueron recibidos con la vista de Harvest, que era a la izquierda, eso es. Biding terminó sombríamente cuando la imagen cambió al estado actual de Harvest. En todo el mundo, la gente se quedó sin aliento y gritó en la Harvest de cristal, cambió del mundo idílico y exuberante donde habría sido un paraíso ideal a un mundo de fuego infernal y super tormentas furiosas. Vieron un mundo que estaba en llamas, abrasado por la superficie y grandes nubes de cenizas que sofocaban cualquier cosa remotamente cercana a estar vivo.
Muchos no podían imaginar quién y qué causaría este horrible acto. El grupo de batalla se encontró con la superficie de Arvesta cristalada y quedó inhabitable. Pronto se encontraron con una sola nave no identificada sobre el planeta. Beeding se acercó a la imagen de una embarcación masiva desconocida que tenía porciones y curvas bulbosas de color púrpura, y en general se parecía a una especie de criatura acuática depredadora. Todos los intentos de detener esta nave desconocida fallaron, con el único mensaje que enviaron fue este. Beeding jugó el infame mensaje que cambió para siempre a la humanidad en su universo. Pues vuestra destrucción es la voluntad de los dioses. ¿Y yo? Yo soy su instrumento. Las palabras enviaron un escalofrío por la columna vertebral de todos ante la declaración que tenía un tono de siniestra intención que prometía grandes consecuencias para aquellos en su extremo receptor. Incluso Rory sintió que algo horrible estaba a punto de surgir de esas mismas palabras pronunciadas de manera similar a una adoradora fanática al mundo muerto y a lo ardiente que era. Después de este mensaje, la nave alienígena disparó contra el grupo de batalla, destruyendo la fragata Arabia, Vostok, y dañando fuertemente al destructor Hércules en menos de un minuto. Beeding declaró mientras mostraba una filmación del superdestructor Covenant apartando docenas de misiles Archer como archivos y hundiendo los disparos Max sin esfuerzo, y devolviendo el favor con láser de pulso y torpedos de plasma que devastaron las naves del UNSC Heracles. Logró regresar e informar al UNSC de lo que ocurrió. Fue allí donde hicimos el primer contacto con formas de vida alienígenas y nuestros nuevos enemigos. Se llamaron a sí mismos el Pacto. Una hegemonía religiosa de múltiples especies alienígenas que gobiernan una gran cantidad de espacio, todos unidos por su culto a una antigua raza alienígena de la que basaron toda su tecnología. Afirmaron que la humanidad necesitaba ser limpiada de la existencia para sus dioses y para que el gran viaje continúe. Por lo tanto, el pacto declaró una guerra santa, una campaña genocida contra toda la humanidad. Beeding terminó con un tono oscuro. Fue a partir de aquí que la humanidad se encontró en una lucha por su propia supervivencia mientras el Covenant emprendía una despiadada campaña de genocidio, mientras mataban a cualquier humano que pudieran encontrar y cristalizar colonias para deshacerse de la escoria fundida por muchas generaciones. Serena habló mientras mostraba las filmaciones de las tropas del Covenant, desde los simples grunts hasta los élites al mando y los enormes tanques ambulantes que eran los Hunters. Las tropas y vehículos del Covenant matan a civiles sin remordimientos y matan de formas horribles, disparos de plasma que explotan extremidades o queman carne o cuerpos enteros reducidos a cáscaras ardientes irreconocibles. Las tropas del UNSC en el video hicieron todo lo posible para mantener la línea y hacer retroceder al Covenant. Algunos tuvieron éxito pero muchos se vieron obligados a retirarse bajo el ataque tecnológico de los ejércitos del Covenant. El metraje cambió a una batalla orbital donde pocas naves Covenant enviaban fácilmente un grupo de batalla varias veces más grande que ellos. Las armas energéticas se derriten y destruyen naves humanas como si fueran papel mojado mientras se encogen de hombros con fuego Mach, armas nucleares y misiles. El mundo que miraba esto estaba horrorizado por la violencia brutal y sin sentido que ocurría en la pantalla mientras los gritos de la muerte de ambos bandos sonaban demasiado reales para ellos. Muchos comenzaron a vomitar o desmayarse por las imágenes horripilantes de la guerra humano-Covenant, el terror que trajo sin igual por las atrocidades que ocurrieron en la Tierra o las películas de terror más horripilantes. El Covenant tenía ventajas superiores en muchos campos en su guerra. Su tecnología avanzada como su velocidad FTL superior, blindaje de energía y armamento de plasma devastó cualquier flota del UNSC que encontraron, requiriendo que las naves de UNSC tengan ventajas numéricas de proporción 3:1 para abrumar a Covenant barcos. Incluso con las numerosas ventajas, el UNSC sufrió pérdidas masivas. Serena declaró: la batalla de Alpha Aurigae el 21 de octubre 2526 tuvo 117 naves UNSC enfrentadas contra 12 naves Covenant, resultando en pérdidas totales de Covenant mientras que la UNSC perdió 37 naves. Batalla de 11 Botisa en 2527, 70 naves UNSC contra 8 naves de guerra Covenant. Pérdida total de Covenant en cambio por casi 30 barcos perdidos. Estos fueron considerados victorias que elevaron la moral por parte del UNSC.
Serena lo dijo. De hecho, nos encontramos varados en la órbita sobre Fantasía después de sacrificar nuestra unidad de salto espacial para negar un activo importante al Covenant, lo que resultó en que la tripulación se quedó en estado criogénico a medida que avanzábamos en el viaje subligero. Resultó en que la tripulación se quedó en estado criogénico a medida que avanzábamos en el viaje subligero de regreso al espacio UNSC con información importante. Pero después de una oleada masiva de energía no identificada que envolvió la nave, la Spirit of Fire quedó donde está hoy. Nuestra misión prioritaria es encontrar un camino de regreso al espacio del UNSC para continuar ayudando en el esfuerzo de guerra contra el pacto, pero también ayudaremos nuestros hermanos de esta tierra alternativa. Bidding terminado. Eso es todo. El representante del UNSC suspiró mientras se sentaba. ¿Alguna pregunta? Serena preguntó mientras la habitación estallaba en ruido y conmoción.